El Papa había muerto. El camarlengo lo había anunciado. El maestro de ceremonias, los notarios, los médicos lo habían consignado con su firma. Su anillo estaba ya destrozado y rotos sus sellos. Las campanas habían sonado en la ciudad. El cuerpo pontifical había sido entregado a los embalsamadores para ofrecerlo decorosamente a la veneración de los fieles. Ahora yacía entre velas blancas en la Capilla Sixtina y la Guardia Noble velaba sus restos bajo los frescos del Juicio Final de Miguel Ángel. El Papa había muerto. Mañana el clero de la basílica reclamaría su cuerpo y lo expondría al pueblo en la capilla del Santísimo Sacramento. Al tercer día lo sepultarían vestido con sus hábitos pontificios, con una mitra sobre la cabeza, un velo púrpura sobre el rostro y una manta de armiño rojo para que lo abrigase en la cripta. Las medallas y monedas que había acuñado serían sepultadas con él, para identificarlo ante quien quiera que lo exhumase 1000 años después. Lo encerrarían dentro de 3 urnas selladas, una de ciprés, una de plomo, para protegerlo de la humedad y para que llevase su escudo de armas y el certificado de su muerte. La última de roble, para que su apariencia fuese como la de otros hombres que bajan a la tumba en una caja de madera. El Papa había muerto y orarían por él como por cualquier otro hombre. No juzgues a tu siervo, oh Señor, líbralo de la muerte eterna. Luego lo harían descender dentro de la bóveda que quedaba bajo el altar mayor, donde tal vez, y solo tal vez, sus restos se desharían en polvo, junto con el polvo de Pedro, y un albañil cerraría la bóveda con ladrillos y fijaría una placa de mármol con su nombre, su dignidad, la fecha de nacimiento y de su muerte. El Papa había muerto. Lo llorarían con 9 días de misas y le darían 9 absoluciones, ya que habiendo sido en vida más grande que otros hombres, su necesidad de ellas podría ser también mayor después de la muerte. Entonces lo olvidarían, porque la sede de Pedro estaba vacante. La vida de la iglesia se hallaba en pleno desfallecimiento y el Todopoderoso carecía de vicario en este mundo atormentado. La sede de Pedro se hallaba vacante, de manera que los cardenales del Sacro Colegio se transformaron en depositarios de la autoridad del pescador, aunque no poseyeran facultades para ejercerla. El poder no residía en ellos, sino en Cristo, y nadie podía asumirlo sino mediante una transmisión y una elección legítimas. La sede de Pedro estaba vacante, de manera que acuñaron 2 medallas, una para el camarlengo, que ostentaba un gran paraguas sobre llaves cruzadas. Bajo el paraguas no había nadie, indicándose así, incluso a los más ignorantes, que la silla de los apóstoles estaba vacía y que todo lo que hacía era solo con carácter interino.
La segunda medalla era la del gobernador del cónclave, aquel que debía reunir a los cardenales de la iglesia y encerrarlos bajo llave dentro de las habitaciones del cónclave, manteniéndolos allí hasta que hubiesen designado al nuevo papa. Cada moneda acuñada ahora en la ciudad del Vaticano, cada estampilla emitida, llevaban las palabras sede vacante, que incluso los pocos versados en latín entendían como mientras la silla está vacante. El periódico del Vaticano llevaba la misma leyenda en su portada y mantendría su franja negra de duelo hasta que se nombrase al nuevo pontífice. Todos los servicios informativos del mundo tenían algún representante instalado ante el umbral de la oficina de prensa del Vaticano, y de todos los puntos cardinales acudían ancianos doblegados por los años o las enfermedades para vestir el escarlata de los príncipes y sentarse en el cónclave del que saldría un nuevo papa. Les comparto que estoy leyendo esta maravillosa novela que se titula Las sandalias del pescador, cuyo autor es el australiano Morris West. Este libro lo leí durante mi adolescencia por recomendación del padre Alfredo Estrada Quirarte en Buxos, en aquellos años. Es un libro, es una novela reveladora, porque resulta que Morris West escribió esta novela en 1963 y anticipó la llegada al Vaticano de un papa de Europa del Este, de un papa eslavo. Algo que en aquellos tiempos era impensable. Y obviamente ya habrán concadenado ustedes que se refería prácticamente al ascenso al trono de San Pedro, de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, el Papa polaco. En ese entonces se vivía lo que se conoce como la Guerra Fría. Era impensable que un papa de origen eslavo de Europa del Este llegara a la silla del pescador. Y precisamente se llaman las sandalias del pescador por la metáfora de San Pedro. Como ustedes recordarán, cuando Cristo llegó a buscar a Pedro, que estaba con sus hermanos, él era pescador. Entonces la metáfora se refiere a la humildad, las sandalias, a la humildad también del pescador, y a la metáfora en el sentido de que la Iglesia Católica es como una red universal, una red que se esparce por el mundo para captar las almas y llevarlas a la salvación a través de Jesucristo. Hay otro libro de Morris West que se llama Eminencia, que ese no lo he leído, en donde se dice que anticipa la llegada del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Ahí habla también de un Papa argentino y algo que no había sucedido antes. Entonces este Morris West algo tenía, que era como un profeta. Y bueno, se los recomiendo ampliamente. Mi nombre es Profesor Roger González Herrera, y si les gusta este video, esta lectura, por favor que le den like, que lo compartan. Muchas gracias y esperemos qué sucede en el próximo cónclave. Hasta luego.